Vamos a meditar en la palabra del Señor, Mateo 26. Mateo 26. Mateo capítulo 26. Cuando lo encuentre, regáleme un amén y pongámonos en pie. Versículo 36, es un texto que usted lo conoce bien. Mateo 26, 36 es un texto que usted lo conoce bastante bien, amados hermanos, y vale la pena que lo podamos estudiar. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: entonces llegó Jesús, le dije yo Mateo 26, 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Señor, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder y por su amor. Que su Santo Espíritu sea tomando el control de nuestras vidas, regalándonos, Señor, su favor y su bendición. Ayúdenos a estar de pie y a estar firmes, que no nos movamos, que no fluctuemos por ninguna razón. Necesitamos de usted, necesitamos de su favor, necesitamos de su bendición cada día. Háblenos por favor a nuestro corazón. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermano. Les suplico su atención. Yo quiero así rapidito hablar este tema, ¿verdad? Yo le he titulado: Señor, hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Una de las dificultades grandes en el cristianismo, amados hermanos, es poder, o una de las dificultades grandes en el pastorado, que ya diría yo más, es poder tener una respuesta para cada interrogante que la gente le hace a uno. A veces la gente piensa que el pastor debe tener una respuesta para cada pregunta. A mí mucha gente me pregunta: explíqueme.
Dígame, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Me recuerdo de un hermano, iban unos hermanos de una vigilia después del evento, no sé en qué lugar, ni me recuerdo ya. Iban después de la vigilia y iban ya de regreso a sus casas, y por allá el carro del que iba tuvo un accidente, se desbarrancó y se mataron no sé cuántos hermanos. Y tempranito yo andaba por aquí en el centro de Carazú y me topé con un hermano y me dijo, explíqueme, dígame, ¿por qué se murieron los hermanos? Y hermano, le voy a decir yo claro y sin mayor explicación, no sé, hermano, no sé. O sea, así como me preguntó ese, me ha preguntado mucha gente a veces de cosas que quizás tienen fe de que el pastor les puede explicar. Y le voy a decir yo, hermano, hay muchas cosas que pueden pasar en su vida, que pueden pasar en un amigo, que pueden pasar en mi vida, que han pasado en mi vida, que yo no tengo respuesta. No tengo respuesta. Dios no tiene por qué darnos explicaciones de todas las cosas. Hay cosas que no sé, hermanos, si un día las vamos a entender, puede ser, porque a veces hay eventos que pueden llegar a pasar en nuestra vida que más adelante uno los logra descifrar. Pero Dios no tiene la obligación de explicarnos cada cosa. Yo quiero tratar de decirle esta palabra y quiero que usted me la entienda. Dios goza de un atributo divino que se llama, hermano, se llama soberanía. Soberanía. Y ese atributo divino significa que Él gobierna, Él manda y Él no tiene que explicarnos nada. Nada. Muchos de los eventos que yo encuentro en la Sagrada Escritura, Dios no anduvo dando explicaciones. Y le voy a decir, puede ser que han pasado años y años, los teólogos dicen esto, dicen lo otro, explican aquí, explican allá, y al final una explicación de Dios no la tenemos. Un día Dios hizo a Moisés, lo formó, lo hizo que naciera en un ambiente bien difícil. Nació en un milagro, lo protegió. Bueno, la mamá se vio en la necesidad porque había una orden del faraón que no podían nacer varones, solo hembras. O sea, sí podían nacer varones, pero cuando descubrieran que era varón, la partera tenía una orden de matarlo. Nació en ese ambiente, nació Moisés. Y lo tuvieron escondido un tiempo, pero cuando ya no pudieron tenerlo escondido, hermanos, lo puso la mamá en una arquilla de junco y lo fue a tirar al río. Lo fue a tirar al río. No sé si ella tenía una esperanza, una fe bien grande de que su hijo iba a vivir. Definitivamente una esperanza había, pero no sé qué tan grande era. Pero Dios tenía todo bien organizado ya, y ese niño, esa arquilla no se volteó y no se ahogó, y los animales que habían ahí en el río no se lo comieron porque estaba llena de cocodrilos. Era un tipo de Dios de los egipcios. Hasta que llegó y lo encontró la hija del faraón. Lo prohijó, lo adoptó y se lo devolvió a la mamá para que lo cuidara, y le pagaba para que lo cuidara. O sea, tremendo. Y ese muchacho creció en el palacio del faraón, conociendo la cultura. Todo estaba orquestado, preparado, porque era necesario que Moisés conociera toda la cultura egipcia. Porque un día
ese muchacho iba a estar haciendo la labor de sacar al pueblo de la esclavitud. El pueblo gemía por la servidumbre en la que lo estaban sometiendo. Y ya Dios ya tenía ese instrumento preparado para que sacara. Moisés hizo, usted conoce la historia, todo lo que necesitaba para sacar a ese pueblo. Lo anduvo conduciendo por el desierto, hermano. Tuvo que sufrir las plagas, vivir las plagas, hacer esa tarea de sacar al pueblo. Pero un día, después de tantas cosas, lo logró sacar. Y ya luego Moisés con el pueblo en el desierto, que no fue una tarea fácil. Moisés sufrió mucho. Moisés sufrió mucho con el pueblo porque no era fácil mover esa cantidad de gente. Pero ocurrieron milagros, maravillas, prodigios en el camino. Hermano, una de las épocas donde hubo muchos milagros fue allí, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y Moisés hizo mucho. Condujo al pueblo por el desierto y, hermano, pasaron muchas cosas. Usted conoce la historia. Y cuando ya Moisés, óigame, cuando ya Moisés está, óigame, hermano, cerquita, bien cerquita de lograr el objetivo más grande, podríamos decir, en su vida. Poder decir, logré meter al pueblo a la tierra prometida. Cuando ya Moisés está cerca de conquistarlo, Dios le dice, asómate nomás en ese monte, asómate y mira la tierra prometida, porque hasta aquí vas a llegar. ¿Cómo, Señor? Sí, hasta aquí vas a llegar. Señor, pero todo lo que he vivido, todo lo que he pasado, todo lo que me ha sucedido, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, cuánta lucha, cuántas cosas, y usted no me va a dejar entrar a la tierra prometida. No va a entrar. Cuando usted revisa el relato, Moisés le llora, se pone de rodillas, se tira de panza, se tira de pecho, hace lo que usted puede imaginarse hacer, tratando de convencer a Dios de que lo deje entrar, y Dios dijo, no vas a entrar. Lo leemos nosotros y decimos, creo que Dios es injusto. Lo leen los teólogos grandes y dicen, dan su punto de vista, cada quien dice su cosa. Yo lo único que le puedo decir, Dios dijo, no vas a entrar y no vas a entrar. Hermano, Dios es soberano. Dios es soberano. Y nosotros tenemos que, más que entender a Dios, tenemos que creer y aceptar la soberanía divina. O sea, si usted en su caminar diario hay algo que a usted no le agrada como Dios lo hizo, hay algunos que yo he oído y he conocido que han dicho, estoy enojado con Dios, estoy molesto con Dios. Yo conozco jóvenes que he tratado yo o sea, no logramos explicarles, hermano, no logramos hacerlos entender. Jóvenes que perdieron a su papá, perdieron a su mamá, perdieron su familia, se quedaron huérfanos. ¿Qué les decimos? ¿Cómo les explicamos? O sea, hay eventos en nuestra vida que va a costar entenderlo. Y le voy a decir, yo hay eventos que quizás nunca los entendamos. Dios es soberano. Algo que sí le quiero decir yo en el nombre del Señor, este tema no es para afligirlo. Algo que yo le quiero decir, así como le digo yo, Dios es soberano, yo quiero decirle algo más, no solamente le quiero decir que Dios es soberano, quiero decirle, amado hermano, óigame, en el nombre del Señor, quiero decirle otra cosa grande, que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca.
Yo me puedo equivocar, yo puedo pensar que Dios se equivocó, yo puedo pensar que Dios fue injusto, puedo pensar cualquier cosa. El caso de Moisés, cualquiera podría decir, yo mismo puedo decir, no hombre, yo lo hubiera dejado que entrara, yo soy hombre, soy ser humano. Y no tengo la respuesta por qué Dios no lo dejó entrar. Hay una cantidad de teorías. Hay gente que dice que incluso el cuerpo de Moisés no se encontró, hermano. Y muchos teólogos dicen que si hubieran encontrado el cuerpo de Moisés, lo hubieran idolatrado tremendamente. Lo llegaron a amar mucho. Entonces, si nos ponemos a revisar eventos en la Sagrada Escritura, vamos a encontrar una cantidad de eventos donde nosotros pensamos que Dios no está obrando de la manera correcta. Un día, usted se acuerda de Lázaro. Lázaro enfermó de muerte, dice la palabra de Dios. Y María y Marta, sus hermanas, hicieron lo más correcto. Lo que nosotros debemos de hacer cuando nos pasa algo así. ¿Qué es lo que hicieron ellas? Como Jesucristo estaba por ahí, hicieron lo correcto. Mandaron, no fue Marta y María a buscarlo, mandaron a alguien a llamar a Jesús. María y Marta pensaban que Jesús les amaba, hermanos, de una manera especial a ellos. Y ellas con seguridad dijeron, vayan a traer a Jesús. Y yo sé que si él se entera que Lázaro, Jesús ya sabe. Ellas decían, yo sé que si Jesús sabe que Lázaro está enfermo, va a venir corriendo y lo va a sanar. Hermano, porque nosotros queremos que Dios obre de esa manera, porque nosotros pensamos que esa es la manera más correcta como Dios debe de obrar, porque pensamos que es justo que Dios obre de esa manera. Y ya le digo yo, justo pues podría ser, pero Dios tiene otros planes. Dios sabe cómo hace las cosas. Lo único que yo le puedo garantizar, Dios no se equivoca. Allá estaba Dios guiando al pueblo con Moisés y lo llevó, Dios lo metió allí. Ese lugar se llama un farallón, se llama porque no hay manera de correr para la derecha ni para la izquierda, hay peñascos. Allí los metió Dios, Dios los guió hasta allí los metió, y el faraón venía detrás con el ejército y el pueblo, óigame hermano, el pueblo vio al enemigo, lo vio cerquita. Dios lo metió ahí, Dios lo llevó ahí. Y él dejó que el enemigo se le acercara, pero, o sea, esta gente empezó a decir, aquí terminó la historia de nosotros. Como muchas veces nosotros hemos podido decir, yo creo que aquí ya no salimos, de esta no salimos. Y no es así. Dios sabe lo que está haciendo. O sea, Moisés oraba, Moisés clamaba, Moisés le decía a la gente, no se desesperen, yo sé que no es fácil, pues. Y Dios, hay un momento que Dios le dice, ya no, Moisés, ya no sigas orando. Moisés, ya no más oración. Moisés, ya no, para eso te di la vara, tocar el agua y el milagro va a ocurrir. Y Moisés tocó el agua y el mar se abrió. Y el pueblo pasó. Empezó a correr del faraón y su ejército. Entró en seco, dice la palabra de Dios, y luego Faraón pensó que podía hacer lo mismo y se metió también. Y cuando ya todo el ejército del Faraón estaba en medio del mar, Dios le da otra orden a Moisés y le dice, toca de nuevo las aguas, y las aguas se cerraron. Ahí acabó el ejército. Dios sabe cómo obra. Dios sabe en qué momento obra. Dios sabe cómo lo va a hacer, hermano. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido la interrogante, pero queremos una explicación. Yo estuve luchando con mi madre cuando ella enfermó, y le soy honesto, en mi corazón nunca he orado por una petición como esa vez que oré por ella. Nunca. Yo he orado mucho por algunas cosas, pero nunca oré como esa. Y déjeme decirle, allá andaba yo con ella en oncología en San Salvador, en el seguro, hermano, y
todos los días íbamos al seguro con ella para allá y para acá dando vueltas. Me daba un gran sentimiento porque parecían vampiros esos médicos sacándole sangre. La señora ya estaba bien fregada y todos los días cada día le querían sacar cantidad de sangre. Y saliendo de ahí yo me enojaba cada vez que pasaba eso porque ni le hacían mucho y le estaban sacando sangre. Y caminando íbamos por la calle ahí, hermanos, para el otro lado, cuando encontré un rótulo bien grande y Dios me habló a mí. Yo estaba con una fe bien grande. Y cuando íbamos caminando había un rótulo ahí en la pared del hospital. Y decía la palabra: al que cree, todo le es posible. Y yo le dije: gracias, Señor. Gracias. Porque esta es la confirmación que usted me va a sanar a mi mamá. Y seguimos todo el proceso y yo... me dijeron: mire, tiene que darle quimioterapia. Y yo dije: no. O sea, el médico me dijo: para no dejar de hacerle algo porque es por gusto la quimio. No, dije yo, no la llevo. Yo sé que Dios la va a sanar y la va a levantar. Y me la traje y la teníamos en la casa. Y yo no soportaba verla allí, hermanos, que ella estaba muriendo y no hacer nada. Eran los días duros de la pandemia. Y yo no hallaba qué hacer. Quería mantenerme firme en la fe y decir: aquí la va a sanar. Pero yo la veía mal y hablaba con una hermana que era enfermera y me decía: no, llévela al seguro. Ayúdele en algo a ella. Hermano, la agarré, la llevé al seguro. Cuando la llevé al seguro me la agarraron y le hicieron una radiografía en los pulmones. Y me dijo el médico que la agarró: yo no sé cómo ella respira, no tiene pulmones. La metástasis se los acabó. Te la voy a agarrar, me dijo, pero es por gusto. La dejé 2 días ahí, no aguanté. Fui a ver si me daban chance de verla, porque no dejaban que uno entrara a verlo. Y me habló el mero director del seguro. Fui a intentar hablar con él que me dejara entrar. Y me dijo: yo conozco tu caso, te voy a dar un consejo. Agarra a tu mamá, te la voy a dar y llévatela porque a ella le quedan horas de vida. Fui corriendo yo allá. Presente me quedó en mi mente. Cuando me vio me dijo: me dejaste solo. Me dejaron sola. Sí, eso me quedó grabado. Yo no llevaba silla de ruedas, no llevaba nada, la chineé y así chineaba con ella. Yo me la traje, hermano. Cuando venía por Metalillo, yo venía hablando con Dios y yo le decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios me habló y me dijo: ella es mía, no es tuya. Y me dijo algo, eso me dio mucha paz. Ella ya hizo lo que tenía que hacer, ella le sirvió a Dios. Y yo le digo todavía: Señor, ella nunca sirvió. Ella ya hizo lo que tenía que hacer. Y me lo recordó, ella dio a luz 2 pastores, me dijo: por medio de ustedes ella le sirve a Dios. Hermanos, después de eso yo me quedé callado. Yo, hermano Pedro, estaba conmigo cuando la llevamos al seguro. Ese día ahí yo chillé con todo. Y después de ahí yo ya no volví a llorar. Allí saqué yo todo. Y Dios me dijo: ella es mía. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta entender y hay eventos que no los vamos a entender. Solo un consejo, hermanos, en el nombre del Señor: debemos de seguir caminando y seguir creyendo. Es bien importante que entendamos que Él es el dueño de todo. Él sabe cómo lo hace, cuándo lo hace. Él sabe, yo sé qué poder Él tiene para levantar a, hermanos, Él ha levantado muertos. Levantado muertos. Pero no siempre Dios va a obrar como nosotros queremos. No siempre Dios va a obrar como nosotros queremos. Y es bien importante que nosotros, desde que hacemos una oración, hermanos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
la palabra nos insta, la palabra nos llama, la palabra nos invita, la palabra nos manda que debemos de orar, que debemos de clamar, llenos de fe, llenos de confianza, debemos suplicar, debemos de tirarnos de rodillas, de como usted quiera, clamando por su petición. Pero también hay que decirle al Señor, como Jesucristo mismo le dijo, mas sea como tú quieres y no como yo. O sea, eso es decirle, Señor, acepto su voluntad, acepto su voluntad. Quizás no me parezca, quizás yo hubiera querido que hiciera así, quizás hubiera querido, a mí me hubiera encantado que Dios sanara a mi madre. A mí me hubiera gustado darles un testimonio y decir, el Señor levantó a esta señora. Pero yo quiero decirles algo, el que no la haya levantado no significa que Él ha perdido poder, que Él no tiene poder para sanarla. Hermano, Dios hizo algo más maravilloso con ella, se la llevó a la presencia de Él. Dios no falló, Dios no se equivocó. Simplemente Dios no obró como yo hubiera querido que obrara, pero Dios no falló, no ha perdido nada. Él sigue estando en su trono y sigue siendo Dios, y yo los sigo creyendo. Yo no, porque Dios no sanó a mi madre, cada vez que me encuentro con alguien que dice que tiene cáncer, yo le sigo clamando más fuerte al Señor, porque yo quiero ver que Dios haga un milagro de una persona que tiene cáncer, porque yo sé que Dios tiene poder para hacerlo. Una de las cosas en mi vida que me costó, y es una de las cosas que nos cuesta a todos, es entender la voluntad de Dios. Eso nos ha costado a todos. Si lográramos nosotros entender la voluntad de Dios, sufriríamos menos. Porque muchos sufrimos por cosas que Dios no las hizo como nosotros queríamos que las hiciera. Y no estamos a gusto y a veces no le reclamamos así directamente, pero no andamos conformes, no andamos contentos, lo andamos guardando. Ya le digo, hay gente que ha tenido valor y yo no le siento problema que alguien me diga, ¿y por qué? Pues, o sea, hay gente que lo dice, hay algunos de nosotros que no lo decimos, pero en nuestro accionar lo demostramos que no estamos a gusto con Dios. No estamos contentos con Dios. Y no debe ser así, hermano. Dios no se equivoca. Yo sí me equivoco. Dios obra de acuerdo a su voluntad. Y ese es el texto que leímos. Ese es el texto que leímos. Dice la palabra de Dios, versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, Jesucristo orando, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, si es posible, pase de mí esta copa. Hermanos, posible si es. Posible si es, porque Dios puede hacer cualquier cosa. Él tiene el poder para hacer cualquier cosa. Ahora, no es que Él no tenga poder para evitar que Jesucristo vaya y muera en la cruz. Poder tiene, pero es algo, Jesucristo es algo que se tiene que hacer, es necesario hacerlo. No podemos dejar de hacerlo. Ahorita quizás no me lo vas a entender, después me lo vas a entender, y eso es lo que ha pasado muchas veces en nuestra vida. En el momento que estamos pasando aquello, en ese momento a veces no lo vamos a entender. Algunas veces, ya lo dije yo, algunos eventos quizás los vamos a entender después. Yo he conocido eventos que en el momento que han pasado yo no los he entendido. Después podría ser que los entendí. Pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no nos paremos. No nos detengamos. Sigamos para adelante. Dios sabe cómo obra.
Dios sabe cómo se manifiesta, Dios sabe lo que hace. Y yo se lo dije, Dios no se equivoca. Jesucristo le oraba: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero esto es bien importante, hermano. 39, la segunda parte. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero esto es lo más bonito: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mas no sea como yo quiero, sino como tú. Mas no sea como yo quiero, sino como tú. Porque lo que yo quiero puede ser que sea equivocado, pero lo que tú quieres no se debe equivocar, porque Él conoce todo, Él sabe todo. A veces nos hemos aferrado a ciertas cosas y estamos orando: Señor, yo quiero eso. Yo eso quiero. El pueblo de Israel estaba en el desierto, donde yo le dije hace un rato, y Dios, hermano, Dios les mandaba maná todos los días, maná. Dios sabe por qué en el desierto les dio maná. Yo quiero que me entienda esto. Lo que sucede es que algunos quizás estamos en esa etapa del maná y ya no queremos maná, estamos aburridos de maná y queremos algo mejor. Hermano, por favor, en el nombre del Padre, tranquilo, siga caminando y siga comiendo el maná que Dios le está dando, porque ya cerca está la tierra prometida. Pero no reniegue, espere, no se mueva, no deje de hacer lo que tiene que hacer. Le puedo decir algo: no fue idea de los judíos el pedir carne, sino que cuando usted lo lee en Números se da cuenta de que hubo gente infiltrada que no era judía. Los extraños que llegaron, los extranjeros que llegaron, alborotaron al pueblo y le dijeron: ¿y no les aburre solo maná? ¿Y no les aburre solo lo mismo? Siempre hay gente que nos alborota, siempre hay gente que nos mueve, que nos convence de lo que no es la voluntad de Dios. Pídanle a Dios, ese Dios que ustedes creen, pídanle carne, es justo, ustedes se lo merecen. Ahí van a ver que van a estar mejor. Hermano, Dios sabe por qué en ese momento y en esa etapa Dios no le estaba dando carne al pueblo. No es que no les pudiera dar carne. Si ustedes lo ven al final del evento, Dios solo da una orden y ahí viene la carne, pues. Cuando es el tiempo del maná, démosle al maná, entrémosle al maná, porque ya viene el tiempo de la vaca gorda, el tiempo de la tierra prometida. Pero cuando estemos en ese proceso, no reneguemos, no. Tranquilo, uno de los peores errores que podemos cometer es renegar. Cuando usted reniega, usted está en contra de la voluntad de Dios. Y hermano, el modelo de la oración, el Padre Nuestro que usted conoce, una de las estrofas del Padre Nuestro, ¿sabe cómo oramos? Y le decimos: Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y ya le dije yo, una de las cosas que más nos cuesta a todos, nos ha costado y nos sigue costando muchas veces después de tiempo, aprender a enmarcarnos en la voluntad de Dios. Dios nos quiere llevar aquí, ve, aquí te quiero. No, a mí no me parece ahí, Señor, yo aquí voy. Aquí te quiero. Entendé. Te quiero sirviendo, te quiero adorando, te quiero alabando, te quiero trabajando en la obra del Señor. No, a mí me gusta más, aquí no quiero, no. Ese es el caso de ¿cómo se llama? El caso de, ¿cómo se llama? Jonás. Te quiero allá, ¿a dónde lo estaba mandando yo? Te quiero allá en Cara Sucia, predicando. ¿Qué? Predicando. No, Señor, yo no voy. Y a mí me gusta más pasear, o me gusta más por otro lado. Ese es el problema, nos cuesta enmarcarnos en la voluntad de Dios. Me ha costado, nos ha costado, pero yo quiero darle una palabra en el nombre del Señor. Es una bendición bien grande cuando uno logra entenderle a Dios. Señor, ya te entendí.
Yo ya sé lo que quiere. Yo oré mucho por mi mamá, ya se lo dije, pero un día yo entendí y le dije, Señor, ya sé lo que usted va a hacer. Y entendí. Hágase tu voluntad. No hay problema. Y es bien, da mucha fortaleza cuando uno le dice, Señor, yo sé, ya entendí. Usted gobierna, usted manda, usted es el que hace las cosas a su manera. Y eso nos llena de mucha fuerza. Una vez, doña Sara, la esposa de Abraham, y es bien tarde, hermano, solo se lo voy a leer. Doña Sara, esposa de Abraham, dijo estas palabras, solo se lo voy a leer. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, oiga esta palabra, dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Oiga bien, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. Hermano, esa palabra, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ya ves que la voluntad de Dios es que yo no conozca un hijo. Ya ves que la voluntad de Dios es que yo viva toda mi vida sin familia, sin hijo, y me muera yo deseando un hijo. No era esa la voluntad de Dios. Lástima que a ella y a nosotros nos cuesta entender, pero Dios ya le había dicho tiempo antes que la familia de Abraham iba a ser como las arenas del mar. Como, mira las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Hermano, no. Ya ves que Dios nos ha predestinado a nosotros para que vivamos en pobreza. Ya ves que Dios me quiere tener a mí así enferma. No. Todos los días nosotros tenemos que orar. Orar y orar, Señor, sáqueme, Señor, bendígame, Señor, ayúdeme, Señor, deme fuerza, Señor. Lo que no debemos de olvidar nunca. Y siempre decirle que sea de acuerdo a su voluntad. No vamos a estar nosotros peleando en contra de la voluntad de Dios. No significa que como ya Dios lo estableció de esa manera, ya no voy a orar. La palabra me invita a orar. No declare algo que Dios no lo ha establecido. Busquemos a Dios todos los días en oración, supliquémosle por lo que necesitamos y aceptemos cuando Él decida hacer algo en nuestra vida. Aceptemos su voluntad. ¿Por qué? Entendamos, Él es el dueño. Él gobierna. Él manda. Y nosotros tenemos que seguir adelante, adorándolo, alabándole, porque nunca ha perdido una. Él sabe cómo lo hace, cuándo lo hace, de la manera que lo hace, porque Él es el dueño de todo cuanto existe. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Padre Santo, gracias por su palabra. Gracias por el privilegio y la oportunidad que usted nos da, mi Señor, de poderle servir. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control y nos regale su favor y nos regale su bendición. Ayúdenos a seguir hacia adelante. Denos fuerzas para estar de pie. Que lo amemos, que lo busquemos, que le sirvamos como verdaderamente usted se lo merece. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.